Estamos aquí con una persona que yo me crié oyéndole la voz, yo Valdivieso. Yo pensé que tú eras venezolano, como te había dicho antes. No, pero tú sabes, yo tengo una relación, voy a decir una palabra que decía la voz más grande que dio el deporte, Bob Canel. Nunca me he sentido extraño en ningún país de América. Y en realidad yo siempre he tenido buenos contactos con todos mis amigos y compañeros de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Panamá, todo México, todos los países que he podido tener el placer de tener contacto con ellos. Pero originalmente soy cubano. ¿Cómo alguien de Cuba brinca a la Grande Liga entonces? Bueno, porque en aquella época había un señor que era muy buen scout de los senadores de Washington, Joe Cambria, que en gloria esté, nos firmó a muchos jugadores cubanos. En aquella época, para los senadores de Washington, era un equipo que no tenía mucho, vamos a decir, suficiente dinero o adquisitivo para poder sufragar gastos grandes para peloteros americanos. Entonces iba a Latinoamérica y buscaba peloteros que era un presupuesto más pequeño. Joe, como está la cosa ahora, ¿tú crees, en tu opinión, como scout, como pelotero, como Luis Tiant debe de estar en el Salón de la Fama? Chicos, los récords lo dicen. Él tiene todos los récords necesarios para que sea considerado para el Salón de la Fama. Es muy difícil porque hoy en día existen demasiados hombres que están escribiendo periódicos y son muy jóvenes. No vieron a esa grandeza de Luis Tiant. Luis Tiant, si uno se pone a analizar lo que hizo en Cleveland, lo que hizo en Boston, aún con los Yankees de Nueva York, ya definitivamente, y los récords de ganados y perdidos, de base por bola y ponchados, los récords de Luis Tiant hablan por sí solos. Que no haya ganado una serie mundial, bueno, eso es una cosa que no es necesaria, es lo que tú haces durante tu carrera. Y Luis Tiant, más que de hecho, tiene los récords, las marcas necesarias para ser ingresado en el Salón de la Fama. ¿Tú crees que ya nosotros, en la generación de ahora, uno nunca va a ver un pitcher ya con 300 juegos ganados? Es difícil porque tú sabes que hoy en día casi la mayoría de estos muchachos tienen como le llaman, un número de lanzamientos que tienen que hacer y entonces pues comienza tirando demasiado duro, comienzan a tirar lanzamientos que son en contra de su brazo, como tirar lo que le llaman split ball, que es la bola de tenedor, a lanzar demasiado jóvenes screwball. ¿Cómo se llama el lanzador de los senadores de Washington? Ese muchacho tiene una velocidad, una estampa extraordinaria. Comenzó a tirar bolas que no era necesario, con su recta, con la curva y un cambio de velocidad era lo necesario, pero comienzan a tirar distintos lanzamientos que pueden afectarle y ese es el problema que pasa, que duran 5, 6, 7, 8 años tops y entonces ahí mismo la cosa cambia. Me dicen a mí, ¿era verdad en su punto de vista que Willie Mays era el mejor pelotero más completo que hay? Óigame, el Willie Mays hacía de todo, tú sabes que en el pelotero tú tienes que correr, batear, con poder, eran los 5 mandamientos que dicen en el béisbol y era un hombre extraordinario, era un espectáculo verlo jugar. La realidad que Willie Mays más que de hecho era el mejor pelotero de su época. Juan Marichal, háblame de Juan Marichal. Fenomenal, uno de los mejores lanzadores que pasaron por las grandes ligas, sea americano, latinoamericano o donde quiera. Juan Marichal era una súper y es, entre todo, decir, dentro y fuera del terreno de pelota, era vamos a decir, una cosa excepcional como lanzador y como persona. Actualmente, el mejor pelotero cubano que tú has visto ahora mismo. Y hay uno que se llama Junel Escobar, que me dice a mí que tiene... Bueno, tú no puedes pensar en eso porque había muchas épocas. Un hombre que en realidad llegó tarde a las grandes ligas, pero para mí ese hombre era extraordinario y sigue siendo para mí Orestes Miñoso. Orestes Miñoso que comenzó en una época... comenzó en una época muy difícil, en la época en que los jugadores de la raza negra eran muy difíciles de jugar aquí en los Estados Unidos y más latinoamericanos. Pero Miñoso se pudo imponer, ya después de tener cierta edad con los Indios de Cleveland, pasó a Chicago y el Chicago, que era un equipo de segunda división, comenzó a ser equipo de primera división junto a Carrasquel, Luis Aparicio, pero Miñoso era una superestrella, sigue siéndolo. También ahora tú tienes que considerar a Tani Pérez, que es miembro del Salón de la Fama, y entonces uno de los jugadores más extraordinarios que se conoce en el béisbol, a lo mejor tú has oído hablar de él o ustedes han oído hablar de él, Martín Digo, que está en el Salón de la Fama. Bueno, eso era una cosa, pero nosotros no tuvimos la oportunidad
oportunidad de verlo en su apogeo, pero los récords hablan por sí. En México, en Venezuela, en Cuba, aquí en los Estados Unidos, es el hombre que ha estado en 5 Salón de la Fama, así que hay que decir que tiene que haber sido una cosa excepcional. Yo, por fin, cuando tú subiste en la Gran Liga, me imagino que tú tuviste que ver mucho racismo contra los peloteros hispanos, americanos. Ellos sabían ellos que tú eras hispano y te trataban normal. A mí yo no puedo decir que a mí me trataron mal, a mí siempre me trataron bien, no tengo ninguna queja, pero sí vi el sufrimiento, pues existía, vaya, ese problema de separatismo entre negros y latinos y los angloamericanos, pero en realidad si yo te puedo decir que conmigo me trataron mal, no, en lo absoluto, gracias a Dios estuve aquí en este país y siempre me trataron con mucho cariño. ¿Cómo te enfrentaste, vamos a decir, a alguien que usó racismo contra un pelotero negro? Pues tú no lo enfrentaste y le dijiste, hey. Yo los vi, estuve en varias oportunidades en cosas que pasaron. Te puedo decir una de las anécdotas que yo pasé durante mi carrera fue en Winter Garden, en la Florida, que el equipo de Washington nos envió a practicar a lo que éramos en aquella época de la Liga Menor. Y entonces estando allí practicando, llegaron como 50 policías de esa pequeña ciudad con perros German Shepherd y llegaron allí, uno con un micrófono dijo, si en 5 minutos no están montados en los autobuses esos que están ahí, vamos a soltar todos los perros esos que están aquí. En menos de 5 minutos todo el mundo se fue casi del terreno, porque los que no eran negros o eran hispanos o que se hacían pasar por blancos, corrieron para el autobús, porque en aquella época solamente aquí en Estados Unidos existían 2 razas, negros y blancos, nada de latinos ni nada de eso, negros y blancos. Si tú eras negro, no importa que fueras latino, tenías que estar por esa parte. Entonces, ¿cómo alguien viniendo de Cuba acepta esa cosa del racismo? Eso, como tú tienes que decir, coño, eso en mi país, eso... Bueno, pero ¿qué tú puedes hacer? Tú tienes que aceptar las leyes de cada país. Las leyes en aquella época te decían, tú no puedes cruzar de aquí para allá, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a pelear con una nación? No puedes, tienes que aceptar. Yo voy a Venezuela, tengo que aceptar la Venezuela. Voy a Puerto Rico o Santo Domingo, tengo que aceptar las leyes del país. Yo fui a transmitir a Nicaragua. Cuando Bob Canel me envió allá a transmitir a Nicaragua, tenía contrato con una estación muy buena en Nicaragua, en Managua, una serie mundial amateur, y pues la Gaceta ya dijo, si los locutores que están aquí, no hay locutores nativos que trabajen en su país, no tengan la oportunidad, ningún otro puede transmitir aquí. Ok, aquí yo estaba trabajando para Radio X, aquí estaba un muchacho que era nicaragüense, que es nicaragüense, el Cabo Chavito, que estaba transmitiendo en la X, y yo fui allá transmitiendo y digo, bueno, yo transmito en Radio X, está este muchacho que es nicaragüense. Dice, no, usted es cubano. Pero en aquella época los cubanos, figúrate, los cubanos, estaba Fidel Castro en el poder, no había ningún extranjero ir a transmitir a Cuba, así que tuve que ir del país porque las leyes de ese país no permitían que un extranjero pudiera transmitir. Con contrato y todo, me lo querían pagar, pero yo no tengo necesidad de eso. Yo vengo a trabajar, yo no vengo a llevarme el dinero de nadie. Gracias por estar mi cortesía. Gracias. Es un placer para mí. Yo estoy loca que Daniel Estilo me ponga en las 5 esquinas. Sí, yo sabía. Este tiene una saga para los pájaros.